Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí, bueno, ya sabéis que soy un auténtico apasionado del tema de los círculos de las cosechas y lo cierto es que llevamos ya más de 40 años, que se dice pronto, recibiéndolos ahí, esos círculos por la noche, con el trigo, sin las plantitas rotas, unas figuras que, bueno, pues miden campos de fútbol y que son totalmente imposibles de realizar por los seres humanos. Pero, bueno, pues empezó en el año 74, cuando nosotros mandamos el mensaje de Arecibo. Bueno, pues ahí parece que aquello tenía que volver con la respuesta dentro de 52.000 años y no. Resulta que ese mismo año comenzaron a aparecer circunferencias y líneas en Inglaterra, muy cerca del conglomerado megalítico de Stonehenge, con una especie de alfabeto, con una base que exponía claramente que había alguien, desde luego más cerca de lo que nosotros creíamos, que lo había respondido y que tenía pues intención de ponerse en contacto de una manera completamente libre y sin censura con nosotros, con la humanidad. Y el tema es que, bueno, los crop circles eran totalmente geométricos, impresionantes, imposibles de realizar por cualquier ser humano, pero hubo una evolución porque no hubo una respuesta por parte de la humanidad al respecto de un interés total. Y entonces la inteligencia que está detrás de todo esto trató de adaptarse a nuestros conocimientos, o al menos a lo que nosotros somos. Y entonces comenzó a aparecer una serie de figuras que no dejaban de ser crop circles, pero que exponían directamente lo que era algo que pudiésemos nosotros entender a primera vista. Como por ejemplo podía ser pues un animal o por ejemplo un aparato para medir las estrellas en la antigüedad. Vaya, pues esto ocurrió. Y para ello, pues tenemos que coger nuestra máquina del tiempo preferida y tenemos que irnos a Woodward Hill al 10 de agosto del año 2009, en donde apareció algo que fue inmediatamente identificado como una especie de búho. Un búho, además con una serie de puntas de estrella, de hecho 36 puntas, un número, el 36, que representa en numerología la armonía, el equilibrio y la autenticidad. Y vaya, un búho que pues era interesante porque es un animal pues asociado a la sabiduría, a la comunicación entre el mundo visible y el inadvertido por nosotros al respecto de los ovnis, y sobre todo a la escucha de lo que es inaudible. Es curioso porque el búho ha estado considerado como animal de poder, como diciéndose somos más avanzados que vosotros, y de hecho desde las culturas más antiguas hasta el antiguo Grecia, el antiguo Egipto, se ha podido ver que ha tenido mucho significado en su cultura. De hecho, en Egipto lo tenían como una letra de su propio abecedario, ¿no? Es una cosa bastante interesante el hecho de que se hayan ido como adaptando, como incluso dando el mensaje de que nos conocen desde hace miles y miles de años. Pero ahí le teníamos una figura que era como una especie de búho
y con un número, el 36, que en numerología expone objetivos creativos realizados para ayudar a la humanidad. Vaya, muy interesante todo esto, ¿no? Más allá de todo eso, de hecho, a los búhos pues se les ha visto como el gran dios de Teotihuacán desde los tiempos de los mayas, o incluso en las líneas de Nazca también aparece esa figura de los búhos por partida doble, de hecho, ¿no? Bastante interesante porque, vaya, en Egipto, más allá de la letra M de su abecedario, pues es que ese número 36 también tenía un significado tremendo, ya que ellos tenían que cada mes del calendario civil de su civilización, pues ellos lo exponían en semanas, 3 semanas de 10 días, es decir, 12 meses seguidos de 5 días para formar el año de 365 días. Una tabla estelar completa que ellos lo exponían también como una circunferencia y que constaba de 40 columnas, donde cada una de las primeras 36, ahí estaba ese pues ese símbolo de las puntas del número 36, de las 36 pues pequeñas plumas que parece que tiene este círculo de las cosechas, pues ahí estaba ese 36 que exponían una semana. Muy interesante, pero más interesante de todo esto era que, vaya, si uno se va al propio círculo de las cosechas, se encuentra con que la pequeña nariz, o bueno, pues el pequeño pico, tiene una forma como de ser ajeno a la Tierra, con un cráneo ovoide, ¿no? Y terminado en pico, como los famosos grises que aparecen en las abducciones. ¿Son ellos los que realizan los círculos de las cosechas? ¿O al menos son parte de ellos? Muy interesante todo eso. Y más allá de eso, pues es que en las líneas de Nazca también están ahí. Y bueno, es fascinante el hecho de que podrían estar observando a los seres humanos desde incluso su propia creación. Incluso podrían haber estado inmersos en la propia creación de las personas, es decir, ese eslabón perdido que nosotros no sabemos de dónde está y de dónde sale, entre el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, ¿no? Es fascinante porque el tema es que esa figura a los estudiosos de los círculos de las cosechas ya nos sonaba un poquillo, porque resulta que el día 20 de julio de 2008 también apareció una figura similar y que realmente estaba representando el astrolabio, un artefacto que ya conocían perfectamente los egipcios y que significaba, o al menos servía para medir dónde estaba cada una de las estrellas del horizonte. Fascinante, desde luego, porque es que este astrolabio también había aparecido el día 25 de julio de 2001 e incluso el 3 de agosto de 2003. Es algo que querían que supiésemos, pero no sabían cómo hacerlo, y se les ocurrió, o al menos la forma de hacerlo fue esa, la de exponer también a un búho como animal de poder. Es fascinante todo esto, y más aún cuando resulta que avanzamos en el tiempo y de pronto pues apareció otro que parecía bastante simple,
Este es del día 21 de julio de 2015, un poquitín más adelante en el tiempo, con 4 circunferencias. Este parecía bastante más sencillo que los otros, pero no lo era. Circunferencias, es decir, estamos hablando ya del número pi, y aquí tenemos a 4, es decir, una más grande y 3 dentro, que son pues 2 más claritas y una más oscura, ¿no? Es curioso porque la relación que hay entre la longitud de la circunferencia y el diámetro siempre da el número pi. Bastante interesante. Y más allá de todo eso, había algo ahí que no cuadraba muy bien, porque era como una especie de círculo pequeñito al que le faltaba una porción. Vaya, ¿y por qué poner eso ahí? Si ya estaba hecho el círculo, podría ser identificado perfectamente como incluso como fases lunares, ¿no? Y es que resulta que 2 veces al año la órbita de la Tierra y su inclinación axial se combinan para que el Sol se sitúe justo por encima del ecuador de la Tierra. Y eso traza una línea divisoria entre las partes más claritas y más oscuras del planeta. A esto se le llama el terminador o zona crepuscular, a través de los polos norte y sur. Es decir, estoy hablando de los solsticios y de los equinoccios. Muy bien, esto es fascinante, claro, pero más allá de todo eso es que si están mirando siempre nuestra cultura, esto ya es un poco ya más personal o interpretativo, por mi parte, pues podrían estar echándole un ojo también al disco famoso de Jean-Michel Jarre, que se llama Equinox, haciendo referencia efectivamente a los equinoccios, ¿no? Y más allá de todo eso es que, si nos damos cuenta, parece que es realmente una especie de prismáticos que nos estuviesen mirando, ¿no? Unos prismáticos que aparecen justo en la portada de ese disco. Muy interesante todo esto. Pero claro, todo uno, pues con todo esto, pues puede empezar a pensar cualquier persona, mira, es que esto es algo como investigador que lo has ido hilando y bueno, y ha salido este programa. Pero es que los búhos, tal y como han sido siempre vistos por la humanidad, pues siempre han sido pues algo como un animal de poder. En Europa, los celtas, por ejemplo, lo veían como un guardián de la oscuridad. O, por ejemplo, desde las culturas más antiguas, como la Grecia clásica o el antiguo Egipto, también era así. Y era guardián del poder, y siendo ese poder nocturno, donde aparecen casi siempre los objetos voladores no identificados. Muy interesante. En el antiguo Egipto, de hecho, en esta cultura, el búho tenía la función de proteger a los muertos y tutelar a todas las almas hacia el inframundo, como si ellos supiesen realmente que somos más allá de una persona, sino que somos pues un alma dentro de una persona, dentro de una materia de átomos y moléculas, ¿no? De hecho, en el antiguo Egipto, el búho tenía la función de proteger a los muertos y tutelarnos hacia el inframundo, hacia una nueva reencarnación. Vaya. Los celtas tenían un significado para él muy similar al del antiguo Egipto, como guardián de la noche que velaba por las almas de los seres humanos, siendo capaz de verlas. Siempre ese concepto de vernos y de vernos continuamente con los prismáticos o
como lo hemos visto, como un búho que es capaz de ver en la oscuridad, igual que les ocurriría a ellos con la tecnología de sus objetos voladores no identificados, ¿no? De hecho, bueno, en la cultura hindú, a pesar de la distancia geográfica que hay con Grecia y con Egipto, en esta cultura también al búho se le consideraba un guardián de los espíritus. Y claro, hay que empezar a preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vendría esa acepción con ese animal? ¿No? Bastante interesante, ¿no? Y bastante interesante que haya aparecido esa forma de cráneo justo donde aparece la figura de ese círculo de las cosechas con forma de búho, con toda esta numerología, con todo lo que he expuesto, con su significado. Significado para ellos, que ellos, desde luego, querrían que nosotros tuviésemos a la hora de observar lo que son los círculos de las cosechas y a la hora de observar lo que es el fenómeno ovni en su totalidad, es decir, que ellos nos están observando de forma perfecta y que, desde luego, ellos siguen haciéndolo como en el disco de Jean-Michel Jarre, es decir, viéndonos desde múltiples posiciones y sin ningún tipo de problema a la hora de mostrarse sin ningún tipo de censura, como ocurre con todos los gobiernos del mundo. Bueno, es un programa pequeñito que me ha costado un montón hacer, pero que quiero que básicamente como función final, ¿no?, es que los círculos de las cosechas se están como adaptando a nosotros, a lo que sabemos, a lo que siempre hemos sabido. Y lo hacen con símbolos que han sido pues claves en las culturas antiguas y también en la naturaleza. Y qué mejor que hoy, que es el Día de la Tierra, que exponerlo como seres que estarían viendo cómo nosotros destrozamos la Tierra de manera infame y que lo están viendo y no pueden realmente impedirlo a no ser que haya una presentación de forma oficial. De momento eso no ha ocurrido. No puedo decir que hubiera ocurrido en humanidades antiguas o en culturas antiguas, pero sí que sé que ellos están observando todo lo que estamos haciendo. Y ese símbolo del animal, del búho, del buito, pues era perfecto para exponer tanto su impresionante matemática como su posibilidad de que fuesen ellos, o al menos señalar a esos seres con el cráneo ovoide, como los grises que hemos visto 1000 veces en ufología, y exponiendo tanto nuestra numerología como lo que es el significado para lo que ha sido siempre ese animal para los seres humanos. Nada más, es un programa pequeñín, pero que quería hacer. Me ha costado un montón y lo siento si no he podido hacer programas estos días, pero bueno, me está ocurriendo y bueno, espero que me haya salido bien. Y nada, pues es eso. Muchísimas gracias. Podéis suscribiros si os ha gustado y darle a me gusta, si sois tan amables. Y nada más, salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.